Los dejamos con Francisco Estrada, coordinador del programa de investigaciones de la UNAM. Él ha sido investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y de Cambio Climático de la UNAM por más de 20 años y es la persona más indicada para contarnos sobre cómo podemos aterrizar todo esto que nos ha contado David a la realidad de sus inversiones y de sus portafolios. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación para estar aquí y platicar con ustedes. Eh, bueno, ok, gracias. Perfecto. Bueno, entonces les voy a platicar de los riesgos físicos de cambio climático en México, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de cambio climático estamos pensando en otros lugares del mundo y así como, bueno, es un problema global, pero no tenemos una idea muy clara de cómo nos afecta. A lo mejor algunos de ustedes ya estaban platicando con algunos compañeros y ya tienen mucha experiencia en ver los riesgos climáticos y ya lo están trabajando, pero pues, siempre es bueno tener una idea de cómo vamos, ¿no? Y cómo hemos llegado ahí. Les voy a hablar primero de cambios en el clima observado, qué es lo que ya ha pasado, qué es lo que vemos en las observaciones. Esto no es modelo, esto no es futuro, esto es lo que ya está. Aquí lo que ustedes tienen es la temperatura media del aire de México, ¿no? Es el promedio de todo el país. Digamos, no es muy importante para la toma de decisiones en general porque representa a todo el país. Tenemos un país tremendamente diverso, ¿no? Pero nos da una idea, es un índice, digamos, de cómo va el calentamiento expresándose en nuestro país. Y aquí tienen ustedes distintas bases de datos. Tienen, por ejemplo, la NASA, tienen la base de datos inglesa y tienen otra de Estados Unidos de la Administración de la Atmósfera y el Océano. Y lo que ven ustedes aquí, a lo mejor están familiarizados con esto, es con un filtro Hoderick-Prescott para tener una idea de cuál es la tendencia debajo de los datos, ¿no? Entonces, una cosa que quiero que noten es que la temperatura media del aire en México ha aumentado más que el promedio global. Promedio global andamos como 1.1, 1.2 grados sobre el promedio preindustrial. En México estamos alrededor de 1.7 grados sobre el promedio industrial, preindustrial, ¿no? Bueno, comparado con 1.23, y esto es con respecto a inicios del siglo pasado, ¿no? ¿Por qué inicios del siglo pasado y no más atrás? Porque, bueno, la calidad de los datos es un tema, ¿no? Eh, ¿Qué tenemos? Durante este periodo de tiempo, 40 y qué les gusta, 47 años, por ahí, tenemos que la temperatura global ha aumentado alrededor de 1.9 grados por siglo, ¿no? Esa, digamos, es la tasa. Y en contraste, la de México ha aumentado casi a un grado más rápido. La tasa es un grado mayor, ¿no? Entonces, esto esperamos que siga ocurriendo en el futuro, ¿no? Bueno, aquí tienen ustedes intervalos de confianza, pero tantito. Y ese no es solo el problema. El problema es que ya ha aumentado más que el promedio global. Nos hemos estado calentando más rápido, nos vamos a seguir calentando más rápido que el promedio global, pero los cambios observados en el clima son espacialmente y temporalmente muy heterogéneos. Esto significa que vamos a tener distintos riesgos por distintos lugares del país, o más bien no vamos a tener, estamos teniendo distintos riesgos. Ustedes pueden ver aquí, estas son las tendencias en la temperatura, son tendencias, cuánto ha aumentado en los últimos, cuánto aumentaría en 100 años cada punto en este mapa, y esto está obtenido en un periodo de 40 años de datos, ¿no? Son las tendencias. Si bien el general del país, la tendencia es de alrededor de 2 grados, ¿no? Tenemos partes donde el aumento en temperatura es mucho mayor, ¿no? Aquí tenemos lugares donde es más de 5 grados centígrados, alrededor de 6 grados centígrados por siglo, la tasa a la que está aumentando, y también en el sur del país alrededor de 5 grados centígrados, ¿no? Entonces tenemos problemas muy distintos en distintas partes del país y esto lo vamos a ver todavía más claro en precipitación, ¿no? En general, precipitación ha aumentado durante el siglo pasado, ¿no? 2.9 milímetros por mes por siglo, ¿no? A lo mejor esto no les dice mucho, pero es bastante, ha aumentado, digamos, de una manera significativa, pero el problema es que no solo es si aumenta o disminuye, sino cómo se distribuye, ¿no? Y la distribución espacial, aquí ustedes tienen las tendencias para el mismo periodo de acá, nada más que en precipitación. Lo que tenemos es que hay regiones de nuestro país, básicamente el norte, y ahorita, bueno, les estoy enseñando verano, es distinto si les pongo invierno, es distinto si les pongo otoño. Pero, digamos, esto más o menos se parece al patrón anual. Lo que es lo que ha pasado, se está secando el norte y tenemos más precipitación
en el centro y en el sur del país. Y ese no es solo el problema, sino que también la manera en que está lloviendo. Ahorita me explico a qué me refiero con eso. Bueno, me explico un poquito después, pero aquí les adelanto. Otro problema que tenemos es que está volviendo más extremo. Estamos teniendo, digamos, periodos más largos de secas y eventos extremos de precipitación mucho más, con una magnitud mucho mayor. Y bueno, esto ya lo habrán visto con David, no pudo estar en la mañana, pero me imagino. Hay una cosa que es muy importante, que es hablar de atribución, ¿no? Ya vemos que está aumentando la temperatura, ya vemos que están cambiando los patrones de precipitación. Bueno, ¿a qué se debe? Esa es la pregunta básica después de detectar que hay un cambio, ¿no? Y hay varias varias maneras para hacer esto. Ustedes aquí, por ejemplo, tienen la línea negra, es la temperatura global observada, y digamos las nubes, la parte sombreada de distintos colores, es qué pasa si corremos los mejores modelos que tenemos de clima, con qué combinaciones de factores podemos reproducir lo que hemos observado. Entonces, aquí, bueno, ustedes tienen, por ejemplo, si se fuera nada más con los modelos de clima corridos con causas naturales, los factores naturales, pues nunca podrían reproducir la tendencia que hemos visto más o menos desde 1960 para acá. Si meten ustedes los factores antropogénicos y los naturales, tenemos que podemos reproducir muy bien la tendencia. Y esta es una manera de hacer atribución. Otra manera de hacer atribución, que es lo que hicimos nosotros en este artículo, es con métodos estadísticos, métodos que a lo mejor son familiares para muchos de ustedes, econometría básicamente. Y lo que encontramos es no solo que los gases de efecto invernadero, las concentraciones de estos gases han producido, digamos, la forma general de la tendencia, sino que hay eventos particulares como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Gran Depresión, como otros cambios, por ejemplo, en la producción agrícola de Asia que se dieron alrededor de la década de 1990 y la entrada en vigor del Protocolo de Montreal, que han dejado huellas en la temperatura global. No sé si a ustedes les impacta esto, pero nosotros cuando estábamos escribiendo este artículo, sí que nos impactó, ¿no? Porque no es solo que uno puede ver la tendencia a largo plazo, sino que cosas que hacemos, eventos globales de gran magnitud, dejan una huella en la temperatura global y en las temperaturas de los hemisferios. Y bueno, la otra cosa, eso es a nivel global. En México también ya hemos hecho los estudios y lo que hemos visto es que el aumento que les mostraba al principio es por los gases de efecto invernadero antropogénicos, ¿no? De hecho, pudimos descomponer los efectos. Si tomáramos nada más en cuenta los gases de efecto invernadero y no los aerosoles atmosféricos, que también son antropogénicos, no nos hubiéramos calentado 1.7 grados, nos hubiéramos calentado alrededor de un 70% más. Digamos, otros contaminantes atmosféricos tienen un efecto contrario al calentamiento, enfrían. Y eso nos ha compensado bastante el calentamiento que tendríamos si no. Y por si alguien tiene la duda de la parte solar del calentamiento que hemos observado es apenas el 6% de ese aumento, ¿no? De lo que hemos visto, el 1.7 grados centígrados. Ahora bien, ¿qué ha pasado con los eventos extremos? Ustedes tienen aquí cómo ha cambiado el riesgo, digamos, en la parte de temperaturas extremas, ¿no? Imagínense ustedes los días más calientes del año, cómo ha cambiado la probabilidad de que eso ocurra. En la primera parte ven ustedes, digamos, lo observado, tal cual, sin descomponerlo. Esas son las probabilidades observadas. ¿Cómo han cambiado esas probabilidades comparado con el periodo 1961-1990? De este lado es cómo han cambiado las probabilidades del día más lluvioso del año, las precipitaciones más intensas del año. Lo que tienen aquí, se ve muy poquito estos números, pero donde ustedes ven rojo, que es gran parte de nuestro país, las probabilidades han aumentado alrededor de 5 veces, ¿no? Se han multiplicado por 5, ¿no? Los extremos de calor. En este mapa de precipitación, de cambio en el riesgo de precipitación extrema, donde ustedes ven rojo es que se ha duplicado la probabilidad de precipitaciones muy extremas en ese periodo que les digo, de 1961 para acá. Y esto, ¿se acuerdan que les estaba hablando de cómo descompone uno la señal? Esto que se llama atribución, pues también se puede hacer con eventos extremos. Esto es lo que ha causado el forzamiento antropogénico, los cambios que se pueden atribuir de esto que ustedes están viendo aquí. ¿Qué corresponde a antropogénico? Es esto.
y qué corresponde a natural. Donde ustedes ven verde es que básicamente es cero la contribución, ¿no? Y una cosa que quiero que noten es que si ustedes se ponen a sumar estos dos, no les da esto. Hay una interacción importante entre la parte natural, entre la parte antropogénica y la natural, ¿no? Entonces es más que proporcional los cambios. O sea, nosotros metemos más gases de efecto invernadero, los eventos extremos no van a aumentar, digamos, linealmente siguiendo esos aumentos en los gases de efecto invernadero. Y de este lado es, tomando en cuenta estos cambios en probabilidad, este cambio en riesgo, ¿cuánta de la población mundial ha enfrentado un mayor riesgo por temperaturas elevadas, ¿no? Entonces, juntando mapas de población y estas estimaciones de riesgo, tenemos que alrededor del 94% de la población mundial tiene un riesgo mayor ahorita por eventos extremos de temperatura y la mayor parte de eso se debe al forzamiento antropogénico. Ahora cambiamos el mapa, ¿no? Vamos a ver qué tanto más expuesto o qué tanto más riesgo tiene el Producto Interno Bruto del planeta por precipitación extrema y por temperaturas extremas. Bueno, comparado con el periodo 61-90, el 97% del Producto Interno Bruto global está más expuesto a riesgos por eventos extremos, ¿no? Y alrededor del 77% es por el forzamiento antropogénico. Y ustedes en este mapa, aquí ven temperaturas extremas, precipitación extrema, aquí tienen ustedes población y aquí tienen Producto Interno Bruto, y donde ven los círculos más grandes es que hay más gente o más PIB, ¿no? Y el color es qué tan dramático ha sido el cambio en probabilidades. Si ustedes se fijan, en general, México y en particular las ciudades en México tienen una gran exposición y están en lugares donde los eventos extremos han cambiado ya en el periodo observacional de una manera importante. Ahora, ¿qué nos espera hacia el futuro? Estos son los cambios proyectados para México con los modelos más nuevos que hay, la mejor física que tenemos disponible para los escenarios del IPCC, ¿no? Esta es la temperatura media anual por el escenario más severo, el RCP 8.5, que ahora se llaman SCP 8, aquí está al revés, es SCP 585. Luego tenemos, digamos, uno que se considera como qué pasa si seguimos sin políticas, sin meter demasiadas políticas, es RCP 370. Y luego nos vamos por los que son más de política, ¿no? El 45, el 4.5 y el 2.6. Aquí hay un problema luego de traducción entre los escenarios del IPCC y los escenarios del NGFS, ¿no? Entonces hay que tener esto como muy claro, donde podemos mapear los escenarios del NGFS con los de el IPCC, porque digamos, hay muchísimos más estudios con los escenarios del IPCC que con los del NGFS. Entonces, pues nos damos una idea mucho mejor si podemos mapear. Digamos, el Current Policies es uno que ya el IPCC ahorita no está usando en el sexto reporte de evaluación. Si ustedes se fijan, aquí vamos de 2.6, 4.5, 7, 8.5, ahí está al revés el numerito, perdón. Eso es una medida qué tan drástico es. Son los watts por metro cuadrado que va a cambiar el forzamiento radiativo al futuro. Es una cosa medio técnica, pero digamos, cuanto más es el forzamiento radiativo, más es el cambio en el clima, ¿no? El Current Policies del NGFS es el RCP 6 watts por metro cuadrado. Estaría por aquí en medio, ¿no? Ese sería el Current Policies. El 2.5 es muy, muy parecido al escenario de las contribuciones nacionalmente determinadas del NGFS. Y digamos, todos los que son transición ordenada y desordenada, abajo de 2, 1 grado centígrado y todo esto, están alrededor del 1.26, más o menos. ¿Sí? Bueno, y esto es la temperatura para México, digamos, en los peores escenarios y algunos de los modelos más con una sensibilidad del clima mayor, llegaríamos hasta 8 grados, pero digamos, si le sacamos el promedio es más de 6 grados, sobre más o menos la temperatura actual para finales de siglo. Otra cosa que quiero que vean es que realmente, ¿por qué nos interesa ver, por ejemplo, hasta el 2050 y no nada más los próximos 5 años? Realmente estas diferencias entre los escenarios no empiezan a abrirse hasta mediados de siglo o después de mediados de siglo, ¿no? Entonces, si uno hace una evaluación de riesgo y compara
si debo irme por esta trayectoria o debo irme por la otra trayectoria y considera un periodo muy corto, pues no va a haber la diferencia, ¿no? Van a pesar mucho más los riesgos de transición, que les hablará David de eso mañana, que realmente los riesgos físicos. Hay que considerar un rango de tiempo mucho mayor. Y aquí lo que ustedes tienen es la precipitación de todo México, ¿no? Son cientos de corridas de modelos para los mismos escenarios, ¿no? Entonces, digamos, en los peores escenarios, tendríamos en promedio una disminución alrededor del 15 o 20% en la precipitación en nuestro país. Si nos fuéramos, por ejemplo, por el Acuerdo de París, a lo mejor hasta tendríamos un poquito más de precipitación, ¿no? Obviamente hay muchísima incertidumbre, como les decía al principio, si uno pone esto en un mapa, implica cuestiones de riesgo muy diversas para distintos puntos del país. Y ahorita les voy a hablar un poco de eso. Bueno, una cosa que ya estaba platicando David, lo que pase con nuestro clima tiene que ver con lo que pase con el desarrollo del planeta, la economía del planeta, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Desarrollos más basados en combustibles fósiles implican cambios más drásticos en el clima, ¿no? Básicamente. ¿Qué es lo que nos dicen en general las salidas de los modelos? Que para México podemos esperar condiciones más secas y mucho más cálidas durante este siglo, ¿no? Otra vez, si uno lo ve en el mapa, esto puede variar mucho y ustedes, ahorita me meto con esta gráfica, pero pueden ir viendo la diversidad que tenemos si sacamos estos escenarios, digamos, por estados, cambio en temperatura y cambio en precipitación. Otra cosa muy importante es que ya les platicaba que no solo la precipitación y la temperatura está cambiando, sino los eventos extremos asociados con estas variables también. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que vemos que va a pasar es que a lo mejor el número de días con lluvias, digamos, muy lluviosos, ¿no? Con lluvias fuertes, va a disminuir, pero los días con, digamos, la cantidad de lluvia que nos cae el día más lluvioso del año, eso va a aumentar, ¿no? Entonces, eso implica, digamos, problemas para la administración de, el agua, ¿no? Y ustedes pueden ver aquí cambios en la precipitación anual. Esto es para finales de siglo. Tenemos un documento y también tenemos un reporte financiado por UNEP, donde ustedes pueden consultar esto o me pueden poner un correo y lo pueden consultar. Ahorita se los pongo para finales de siglo, pero digamos está también para mediados de siglo. La información. Hay lugares bajo los escenarios más severos. Aquí ustedes pueden ver el RCP 8.5, el 7, el 2.45, el 1.26, cómo cambiaría la precipitación para los distintos estados. En general, más emisiones, mayor disminución en la precipitación. Y hay algunos estados como Campeche, Quintana Roo, Yucatán, donde van a tener, digamos, se va a secar más. Y los aumentos en temperatura, ustedes pueden ver los cambios que se esperan para estos distintos escenarios de emisiones, ¿no? Con el más severo teniendo aumentos mayores a 5 grados centígrados en lugares como Coahuila, Chihuahua, Sonora, etc. Si ustedes se van a la mitad del siglo, estos aumentos, digamos que están alrededor de 2.6 grados por ahí, más o menos. Bueno, esto es lo que les platicaba hace un momento. Se proyecta que durante el presente siglo los patrones de precipitación se vuelven más extremos, particularmente bajo los escenarios de emisiones más drásticos. ¿Qué es esto de CDD? Es el número de días consecutivos secos. Entonces, este es el número de días, por ejemplo, Colima, para finales de siglo, tendría 25 días secos seguidos, consecutivos, más que lo que tiene ahorita, ¿no? Y ustedes pueden ver para los distintos estados. Y aquí es cómo aumentaría la precipitación en el día más lluvioso del año, ¿no? Ustedes tienen, por ejemplo, esto está en milímetros, 8 milímetros, pero a lo mejor no les suena mucho, pero si ustedes ya tienen una precipitación a lo mejor de 100 milímetros, súmenle otros 8 milímetros y es un montón, ¿no? Y ahora, bueno, vámonos a los riesgos más tangibles, digamos, para nosotros, ¿no? ¿Qué pasa con la economía? ¿Qué pasa en los distintos sectores? ¿Cuánto nos puede costar cambio climático? Esto es de un modelo que tenemos en la UNAM, que hicimos entre la UNAM y la Universidad Libre de Ámsterdam. Se llama ClimRisk. Y lo que ustedes están viendo son los impactos económicos año por año bajo estos escenarios. Este es un escenario de desarrollo económico y este es un escenario de clima severo, de cambio en el clima bastante severo. Y lo que están viendo son miles de millones de dólares que se pierden. Una cosa que quiero que noten, porque vamos a hablar de eso, es que los puntitos rojos que empiezan a salir corresponden a ciudades, ¿no? Ahí vamos a tener un montón de problemas. Sí, la agricultura es muy vulnerable, sí, pero las ciudades a veces se nos olvida
pero por distintos factores son de los lugares más vulnerables con cambio climático. Entonces, bueno, ¿cuánto nos costaría, por ejemplo, a México esto que estamos viendo aquí? Si uno saca el valor presente de esos 100 años y lo trae a valor presente y lo compara, pues, para tener una idea de qué significa con el PIB actual, entonces eso significaría, más o menos, sería equivalente a perder hoy entre la mitad de un PIB de México y 5 veces el PIB total de México, de ahorita. Ese es, digamos, el tamaño del problema. Otra cosa que tenemos en estos mapas es que en la segunda parte del siglo, la mayor parte de México tendría pérdidas anuales iguales o mayores a 5% del PIB, digamos, en todos los puntos de malla, ¿no? Y otra vez, pues sí, los riesgos son muy diversos espacialmente. Ustedes lo que tienen aquí son todos los estados y esto es cuánto perderían en miles de millones de dólares por año, ¿no? Entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, pues hay estados que resaltan mucho con los impactos económicos, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito de por qué, ¿no? Una cosa muy importante de ciudades es que tenemos un montón de gente, digamos, a nivel global tenemos más del 50% de la población en ciudades y en las ciudades se produce alrededor del 80% del PIB, ¿no? Entonces, lo que pasa en las ciudades no se queda en las ciudades, le afecta a, digamos, a toda la región dentro del país, le afecta al país y le afecta al planeta. En este estudio que hicimos nosotros, que fue el primero en ver qué pasa si juntamos dos problemas. Esto es muy importante. Cuando ustedes, por ejemplo, hacen una ciudad, pasan de tener, digamos, un paisaje con vegetación, un paisaje natural, lo urbanizan, ¿no? Lo cambian por concreto y todo esto. Eso cambia, digamos, el balance de energía a nivel local y eso lleva a un cambio climático local, ¿no? Se llama isla de calor. La isla de calor, el problema que tenemos es que puede ser de la misma magnitud en la ciudad, digamos, un área muy limitada, que de la misma magnitud del cambio en la temperatura que con los peores escenarios de cambio climático global, a nivel global. Entonces, por ejemplo, imagínense, esta es la Ciudad de México, no se lo imaginan. Bueno, aquí se lo están imaginando porque va con el escenario, pero si ustedes se fijan en el primer cuadro, que es el actual, esto es la isla de calor de la Ciudad de México. Hay delegaciones, por ejemplo, la Venustiano Carranza, que ya tienen más de 5 grados centígrados, arriba, alrededor de 4 y 5 grados centígrados por cambio climático local. Si para finales de siglo le sumamos unos 3 o 4 grados centígrados por cambio climático global, estamos en graves problemas, ¿no? Lo bueno es que hay muchas cosas que se pueden hacer localmente, si quieren luego lo platicamos, para bajar la isla de calor. Pero bueno, en este artículo, por ejemplo, lo que vimos es a nivel global, ¿qué pasa si ignoramos la isla de calor? Pues imagínense, calculamos los impactos de cambio climático y supongan que les da 1, ¿no? Eso es lo que le cuesta al mundo. ¿Qué pasa si metemos la isla de calor en todas las grandes ciudades del planeta? Pues ya no es 1, es 3. Se tuvo que multiplicar por 3, ¿no? Y eso básicamente pasa a nivel de todos los países. Y aquí hay otra cosa que también podemos ver con este modelo, que son medidas de riesgo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo rebasaríamos? Aquí ya son fechas, y pérdidas de al menos $1,000 millones por año, al menos, ¿no? Entonces, lo que nos da aquí es un mapa de cuándo, ¿no? Por ejemplo, las grandes ciudades, ¿no? Por ejemplo, aquí Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, están rebasando ese umbral en esta década o en la que viene, ¿no? Básicamente. Y las áreas que están desarrollando alrededor, ¿no? Y eso es por cambio climático global y por cambio climático local, ¿no? Bueno, esto ya se los dije. Sí, ya se los dije. Y en agricultura, también hemos estudiado la agricultura. ¿Qué problema tenemos en la agricultura? ¿Qué cambio climático realmente puede cambiar la capacidad de producción del país, ¿no? Hicimos un análisis, la primera vez que se hace, por cierto, cada cosa de estas tiene su artículo. Si alguien está interesado, le puedo mandar el artículo, ¿no? Analizamos por primera vez 6 cultivos para todo el país, para todos los estados, y estos son los cambios en los rendimientos en maíz, trigo, arroz, sorgo y soya. Estamos para finales de siglo, pero por ejemplo ya ahorita estamos en algunos estados entre 5 y 20% de disminuciones para algunos cultivos, por ejemplo en maíz, ¿no? Y estos son los costos de maíz, arroz, sorgo, trigo, soya y caña de azúcar, cómo evolucionarían en millones de dólares durante este siglo para los distintos escenarios, ¿no? Básicamente, se me olvidó decirles, pero por ejemplo, los costos de cambio climático, si nos fuéramos al Acuerdo de París,
¿Se acuerdan que les dije entre medio PIB y 5 veces el PIB de México? Si hiciéramos eso, se irían a la mitad. O sea, las estimaciones que tenemos es que nos costaría la mitad bajo el Acuerdo de París. Esto había un montón, ¿no? Hay un chorro de estos riesgos residuales que tenemos que pensar en términos de cómo nos adaptamos y cómo hacemos para manejar ese tipo de riesgo. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Voy bien? ¿Sí? Bueno, el valor presente de las pérdidas en estos 6 cultivos es alrededor de 38,000 millones de dólares. Como 2 veces la producción agrícola del país total, no de los 6 cultivos, sino de todos los cultivos. Y otra vez, varía mucho en cuestión de estado y en cuestión de cultivos. Aquí lo que ustedes están viendo es qué pasa con el maíz, el arroz, el trigo, y este es el valor presente para cada uno de esos cultivos. Entonces tenemos otra vez un problema muy heterogéneo. Tenemos que tener, digamos, mucho más conocimiento a una escala más local de lo que estamos acostumbrados. Ahora, costos por inundaciones fluviales y costeras. Ya de por sí los riesgos actuales de inundaciones en México son muy elevados. Y esto se va a aumentar muchísimo por 2 cosas. Una, por cambio climático, que es lo que estamos hablando ahorita, y la otra, porque por lo general ponemos más riqueza, más gente donde a lo mejor no tendríamos que ponerlos, ¿no? Ese es un problema muy tonto que tenemos, pero muy persistente. Actualmente el daño anual esperado por inundaciones fluviales es de 7,000 millones de dólares. Es lo que perdemos cada año como país. Para el 2080, por estas 2 cosas que le decía, la población, digamos, la exposición y cambio climático, los costos económicos por inundaciones pasarían de 7,000 millones a 116,000 millones de dólares por año. En inundaciones costeras, anualmente perdemos alrededor de 130 millones de dólares. Para finales de este siglo sería a 10,000 millones de dólares. O sea, son cambios muy drásticos en las pérdidas. Y otra cosa es que sí, los estados, por ejemplo, ahorita que tienen mayor riesgo por inundaciones, por ejemplo, fluviales, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, van a seguir con los mayores niveles de riesgo, digamos, absolutos. Pero donde vemos mayores cambios en riesgos es en el centro del país, en la región centro del país. Y ustedes tienen aquí pues el daño anual esperado por inundaciones fluviales para 3 escenarios de cambio climático. ¿Cómo es actualmente? ¿Cómo es si mantuviéramos el clima constante y nada más cambiamos la parte socioeconómica? ¿Qué pasa bajo el escenario, digamos, que se cumple el Acuerdo de París? ¿Y qué pasa bajo el escenario más severo de calentamiento? ¿No? Y lo mismo para inundaciones costeras, para los mismos escenarios. Ustedes pueden ver qué heterogeneidad tenemos en los impactos. Costos por variación en consumo de energía eléctrica y gas LP por cambio climático. Dependiendo de cómo aumente la temperatura, vamos a necesitar más o menos uso de energías y, por ejemplo, pues normalmente para enfriar usamos electricidad y para calentar usamos gas. Y esto se puede ver en las estimaciones que hemos sacado. Para el 2050, el aumento en la demanda eléctrica para el país sería de alrededor de 4%. Es más o menos un costo de 17,000 millones de pesos. Para el 2100, la demanda eléctrica tendría un aumento de 12% con un costo anual de 69,000 millones de pesos. Si consideramos lo que nos ahorramos en gas con lo que perdemos en aumento de consumo de energía eléctrica, estos son los costos. Para el 2020 son 1,000 millones de dólares, para el 2050 son 8,700 millones de pesos, perdón, y para el 2100 son 43,000 millones de pesos netos, ya quitándole las ganancias por el bajón en el consumo de gas, ¿no? Incrementos en pérdidas por ciclones tropicales. Esto viene, a lo mejor ustedes ya lo conocen, viene del NGFS, del Climate Analytics. Y lo que vemos en estas gráficas es que si tomamos como punto inicial los costos por ciclones tropicales del 2015, este es el porcentaje que aumentarían para los distintos escenarios. Por ejemplo, el Current Policies, que les decía, se parece como al RCP 6 del IPCC, y digamos a los de transición ordenada y desordenada, que se parecen un poco bueno, bastante al RCP 2.6, ¿no? Entonces estaríamos hablando de que en políticas actuales, para el 2050 las pérdidas se duplican, más o menos, y para finales de siglo serían 2.5 veces las que teníamos en el 2015. Y esto es para el cambio porcentual en el daño esperado
en un huracán muy severo, uno de estos que ocurren una vez cada 100 años, ¿no? Entonces, bueno, más o menos los incrementos en los daños son muy parecidos entre estos dos. Cambios en la productividad laboral, esta es una de las maneras en que el cambio climático también nos va a afectar, digamos, nos va a afectar en la productividad laboral. Y pues ustedes pueden ver bajo los escenarios de Current Policies, por ejemplo, el 2050, la productividad laboral baja 6.7 puntos porcentuales en este rango, considerando distintos modelos. Para el 2100, 12.3. Si ustedes se ponen a ver, cuando uno se va otra vez a los distintos estados, ustedes tienen lugares donde la productividad laboral se puede ir un 20% para abajo, digamos, no un 6%, no un 12%. Entonces, otra vez tenemos impactos muy variados. La fracción de población expuestas a olas de calor. Esto tiene un costo muy importante en términos de salud, sobre todo en 5 minutos. Ya creo que esta es la última. Sobre todo en adultos mayores, ¿no? Y pone mucha presión en el sistema de salud. Bueno, para no tardarme mucho, va a aumentar muchísimo el cambio porcentual y esto depende muchísimo en dónde estemos. Aquí vienen ustedes el 2050 y aquí el 2100. Digamos, Tabasco es el que se lleva las palmas, digamos, para el 2050 está, digamos, entre un 25% y un 40% de fracción adicional de personas expuestas a ola de calor y para finales de siglo se puede rebasar el 60%. ¿no? Bueno, este es un pequeño anuncio, pero es importante. Todo básicamente lo que ustedes están viendo aquí va a salir en este libro que se llama Estado y Perspectivas del Cambio Climático en México, que estamos haciendo el programa de investigación en cambio climático de la UNAM y el Instituto de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. E involucra a pues, más de 100 investigadores en cambio climático del país. ¿no? Esto estará disponible, digamos, durante este mes o principios del año que viene. Y también, otro anuncio, esto también está en los reportes que estamos haciendo para UNEP. Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Francisco? Muchas gracias por tu plática. Yo tengo una serie de preguntas. En las proyecciones que hacen de costos, ¿qué hipótesis consideran? Por ejemplo, ¿puede crecer la exposición? Porque el cambio tecnológico, la industria va evolucionando a pasos agigantados. También el crecimiento poblacional, que por otro lado también tiene un impacto, y factores económicos como son pues la inflación y demás, que podrían estar impactando en esas proyecciones de pérdidas al 2080 o 2100. ¿Y qué tipo de riesgos se combinan ahí de la tabla que vimos? Vimos una tabla de los riesgos físicos, los riesgos de transición. Entonces, cuando vemos esas proyecciones, ¿qué tipo de riesgos estamos considerando? Digamos que esa sería la primera pregunta. Y la segunda es la relación que todo esto puede tener con el riesgo pandémico. Si ustedes lo han estudiado, pandémico. Si ustedes lo han estudiado, no vi que hubiera alguna conexión, pero ¿me puedes comentar al respecto? Mejor. Muchísimas gracias por las preguntas. Bueno, la primera cosa es que cuando hablamos, por ejemplo, déjeme ir un poquito más atrás. Esta es la que estaba buscando. Cuando hablamos, por ejemplo, de los distintos escenarios de emisiones, todo esto está atado. Por ejemplo, el RCP 8.5 es un escenario que no hay manera de que se pueda alcanzar si no es un mundo, digamos, muy globalizado, que depende muchísimo de combustibles fósiles. Tiene toda una historia detrás, ¿no? Digamos, todos estos escenarios empiezan con que se imaginan cómo puede evolucionar el planeta de ahorita hasta el 2100. ¿no? Entonces viene ahí, por ejemplo, el cambio tecnológico es muy rápido en ese escenario, pero basado en combustibles fósiles. ¿no? Entonces es toda una historia. El chiste, digamos, con los escenarios es que son historias autoconsistentes. ¿no? Por ejemplo, si nos vamos por un escenario como este, tenemos un mundo que ya hizo una transición energética muy importante, que se volteó, digamos, a la parte renovable,
que tiene una población que no es tan grande. Aquí la población crece, no tanto, digamos, los peores escenarios con mayor población están por aquí, pero digamos, cada uno tiene sus propias características. Y me refiero hasta tasa de qué tanto analfabeta tiene cada país, cuál es el tipo de régimen político. Tiene toda una historia hecha que después es cuantificada por modelos integrados y después ya viene todo esto. Entonces, es muy complicado responder todo esto, pero digamos, por ejemplo, lo que yo les mostré aquí, por ejemplo, es un escenario de crecimiento económico muy grande, ¿no? Es el RCP 8.5, donde tenemos alta tecnología, un crecimiento económico muy rápido. Hay regiones, si ustedes se fijan aquí, los impactos son enormes, sí, los impactos son enormes, pero también porque la población ahí crece enormemente y porque tienen un PIB que crece muy rápido, ¿no? Entonces viene todo mezclado, digamos. La segunda pregunta, no hay trabajos que yo conozca que hayan ligado esto con la pandemia. Digamos, lo que sí hay es que nos ha enseñado pues que no nos va a librar un evento fortuito, digamos, con las emisiones, ¿no? Sí bajaron las emisiones, no, ese año o un año y medio, 2 años. Pero ¿qué pasa justo después? Pues tratamos de recuperar el crecimiento económico perdido y muchos se van por quemar lo que sea, otros lo aprovechan para transición, pero digamos, el impacto sobre las emisiones es muy, muy pequeñito. Uno no lo puede ver. Cuando se van las concentraciones, ya no las emisiones, sino cuánto se queda en la atmósfera, uno no lo puede distinguir, ¿no? Lo que sí nos enseña es que no somos una sociedad, y estoy hablando a nivel global, tan aislada de la parte natural, ¿no? Somos muy vulnerables y lo que nos enseña esto es que, imagínense, ese es un riesgo solito, digamos, con otros problemas que tenemos, pero eso es solo riesgo. ¿Qué pasa cuando tenemos, como lo que hemos estado viendo, que tenemos problemas en salud, tenemos problemas en producir alimentos, tenemos problemas con las olas de calor y otra vez salud, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando todos esos riesgos están correlacionados y ocurren al mismo tiempo? Se vuelven muchísimo más difíciles de manejar. Entonces, si una de las, o la lección desde mi punto de vista de la pandemia es precisamente eso, ¿no? Nos pone un poco los pies en la tierra de qué significa cambio climático y qué tanto problema puede ser manejar estos problemas que ocurren de manera simultánea. Los riesgos de transición, yo creo que mañana David lo va a ver con más detalle, pero por ejemplo, pues imagínense el asunto de que va a aumentar el consumo de energía eléctrica. Bueno, pues eso tiene que ver con las emisiones. De algún lado tiene que salir esa energía eléctrica, ¿no? Entonces, hay muchos riesgos de estos que se van a estar retroalimentando. Tenemos 1, 2, 3 y después te paso una razón. Ok, hola Soy doctor. muy rollero, pero Sí, muchas gracias. Tengo dos preguntas y diferentes una de la otra. La primera es tal vez un poco más básica y más porque como fue muy rápido, en cuanto a estos escenarios integrados del aumento de temperatura, por ejemplo, bueno, también si quiere mencionar lo de las lluvias, ¿cuáles son los indicadores que toma en cuenta para sacar el costo? Porque los datos nos los arroja así de, si sube la temperatura nos va a costar tanto. ¿Qué toman en cuenta estos escenarios integrados para sacar este tipo de indicadores? Esa es la primera. Y la segunda, retomando la pregunta de aquí el compañero, en cuanto a lo que es la pandemia. En el 2020, por la recesión, se vino abajo la concentración o emisión de, no sé, de CO2 equivalente. ¿Por qué hubo un repunte o por qué al siguiente año, pum, se fue como al doble, por ejemplo? bueno, empiezo con la segunda porque a lo mejor es más corta. Lo que pasa es que una cosa son las concentraciones y otra cosa son las emisiones. Lo que se fue para abajo fueron las emisiones. Las concentraciones, una vez que tú pones 1 tonelada de CO2 en la atmósfera, se queda entre 50 y 300 años, ¿no? Entonces ahí es muy difícil tener bajones, ¿no? Y la otra con los modelos integrados. Bueno, depende del modelo integrado, pero por lo general lo que se hace con los modelos es que tienen funciones de daño que integran todo lo que hay en la literatura. Por ejemplo, ¿qué pasa con la agricultura? ¿Qué pasa con el sector
de energía, etcétera, etcétera, y lo integran en una función de daños, ¿no? Que es, pues digamos, validada y todo esto, tratado de validar, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, tienes los estudios sectoriales, que ahí sí depende muchísimo. Por ejemplo, lo que mostraba de agricultura son con modelos biofísicos, donde te simula el crecimiento de la planta, cómo cambian los rendimientos. Hola, gracias. Oye, comentaba sobre los distintos escenarios integrados. ¿Hay en esos escenarios algunos tipos de riesgo por clasificación más general que se mantengan como constantes, principalmente impactados, que se hayan podido identificar como los de mayor impacto relacionados con el cambio climático? Pues, digamos, por ejemplo, en las historias socioeconómicas que están detrás de cada uno de estos escenarios, cada uno tiene sus niveles de riesgo. Por ejemplo, hay algunos que indican que, o que suponen que el planeta va a seguir con altos niveles de desigualdad o con que la tecnología se desarrolla en cierto lugar, pero no se comparte, etcétera, etcétera. Entonces, esos riesgos también ¿perdón? Más sociales. Sí, sí, están todos ellos incluidos. Claro, realmente es muy difícil de pasar de esa narrativa a decir, bueno, por ejemplo, aquí, ¿qué está pasando? ¿Cómo están los riesgos? Ahí, digamos, tenemos un problemas de escala, ¿no? Sí. Gracias. Hola Francisco, muy Hola. buena tu plática. Muchísimas gracias. Tengo algunas dudas sobre la construcción de los modelos. Tomas el SSP5 con el 8.5, pero aparte das datos financieros. ¿Cómo es que unes estos valores? Y otra duda es, tomas el escenario más pesimista, pero también hay los otros escenarios, porque esto suena muy catastrófico. Sí, no, bueno, están todos los escenarios. Digamos, para ilustrar lo que puede pasar con cambio climático, digamos, hace no mucho este era como el escenario, digamos, business as usual, ¿no? Ahorita ya sabemos que el escenario más business as usual es algo que se parece, ya siento la mirada en la nuca, se parece más a este, ¿no? Se parece más a este, ¿no? Pero exploramos todos, de hecho, si quieres te puedo mandar el artículo porque, por ejemplo, vimos qué pasa, no solo estos, es la ventaja de estos modelos, por ejemplo, vimos qué pasa si el RCP 8.5, qué pasa si el Acuerdo de París se cumple, qué pasa si se cumplen los NDCs como están, qué pasa si Estados Unidos se sale de los NDCs, qué pasa si China sale de los NDCs, ¿no? Entonces, tener estos modelos te da una libertad muy grande para ver, ¿no? Esos, por ejemplo, eran preguntas que le interesaba al gobierno con Trump, digamos, en la época de Trump. Gracias. Gracias. Una pregunta dice, can we know how much more Mexico has to reach in early warning and impact risk reduction in agriculture sector? Pues es una excelente pregunta. La verdad es que tenemos un pequeño problema. Como les estaba comentando, el ejemplo que vimos de maíz, trigo, arroz, etcétera, es la primera vez que se hace a nivel país con ese nivel de detalle. De hecho, se hizo a 50 kilómetros por 50 kilómetros, ¿no? Entonces, hay muchísima información que estaba faltando, ¿no? Entonces, para evaluaciones de riesgo ya, digamos, ¿qué pasa en tal lugar de Tlaxcala? Que es donde vamos a tener que ver lo de la adaptación, la reducción de riesgos, no lo podemos hacer a ojo de pájaro, pues falta muchísima información, ¿no? Entonces, hay muchísimo trabajo que hacer y esto es algo que pues me gusta compartir con ustedes. Tenemos que ver este tipo de interacciones y este tipo de esfuerzos como una cosa constante que tenemos que estarle dando seguimiento porque hay mucha información que ustedes van a necesitar o que ya saben que necesitan, que pues no está ahí off the shelf, ¿no? Esto de yo agarro y me lo llevo. Hay que producirla y hay que producirla, digamos, a sus necesidades. Ok, la siguiente es, En la investigación, ¿cuál sería la tasa que debería de adoptar México para alcanzar la meta de 1.5 grados y comparado con la tendencia actual, cuáles serían las consecuencias de que los mexicanos verán a mediano y largo plazo, corto y mediano plazo si continuamos
por este mismo camino, analista del Consejo de Defensa de Recursos Naturales. Bueno, gracias. La primera cosa es que necesitamos tener políticas consistentes. Digamos, no podemos tener unas políticas donde bajamos emisiones y otras donde estamos comprometiéndonos a tener décadas y décadas dependientes de petróleo, ¿no? Entonces, esa es una. A mí me preocupa bastante más no la parte de emisiones, no tanto la parte de mitigación. Esa me preocupa porque, digamos, se puede usar en las negociaciones como para convencer a otros países para tener un cierto peso y lograr mejores reducciones globales en emisiones. Pero a mí lo que me preocupa mucho es la parte de adaptación y la parte de saber qué es lo que está pasando. Tengo memoria como de mosca de la fruta. ¿Cuál era la segunda parte? La parte era, compare with the current trend, what would be the consequences that every day Mexican will see in the short and long Bueno, term? de las consecuencias que vamos a ver todos los mexicanos comunes es, una, nuestro ingreso se va a ver afectado, ¿no? Cambio climático implica que el PIB va a disminuir. No les mostré las gráficas, pero digamos, les mostré, digamos, el valor presente de cuánto perdería. Pero si ustedes ven cómo va aumentando la pérdida cada año con cambio climático bajo un escenario donde no hacemos mucho, es muy rápida, ¿no? Entonces, digamos, a lo mejor en esta primera década no es tanto, dependiendo de dónde estén. Por ejemplo, en ciudades tenemos ya unos impactos muy grandes y es donde tenemos, digamos, a la mayor parte de la población. Pero, digamos, esa es una. Otro, más problemas de salud. Otro, por ejemplo, pérdida de biodiversidad. No les hablé nada de eso, pero también tenemos estudios de pérdida de biodiversidad. Y es impresionante. Por ejemplo, no sé si tengo tiempo, pero hicimos un estudio sobre anfibios. ¿Por qué anfibios? Los anfibios es como si ustedes agarran y se van a meter a una mina y agarran un canario y se lo llevan. Y si el canario, ustedes, ¿no? Entonces, eso pasa con los anfibios, digamos, y tenemos pérdidas muy importantes en la cantidad de especies, ¿no? Y tampoco hablé de otras cosas, o sea, esto, perdón, pero creo que es un punto importante. Estamos hablando a lo mejor de cosas dramáticas, como decía, ¿no? El RCP 8.5, que es muy drástico. Muchas veces nos olvida que, no sé si David lo trató, pero hay lo que se llaman catástrofes climáticas, que el problema es que no sabemos cuándo pueden ocurrir. Por ejemplo, una catástrofe climática es que se detiene la corriente del Golfo, la corriente termoalina. Esto es lo que lleva, digamos, calor del Ecuador a latitudes altas, ¿no? Ya ha pasado hace muchísimos años, ¿no? O sea, hace miles de años ha pasado. O sea, sabemos que puede pasar, pero no sabemos dónde está, digamos, el threshold, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los anfibios si eso ocurre? Olvídenlo. O sea, básicamente México pierde más del 90 y tantos % de sus anfibios, lo que implica para biodiversidad y lo que implica también en economía y todo esto. Muy rápido, se seca más México y la temperatura, si vieron cómo aumentaba aquí, aumenta mucho más, ¿no? Porque hay una redistribución de calor y una redistribución de patrones de precipitación. No sé si te podamos hacer tal vez una última. Sí. ¿Nos podrías decir cuáles son los gases antropogénicos que han ayudado a enfriar al planeta? Ajá. ¿Y qué actividades los emiten? Sí, bueno, digamos, el más importante son los aerosoles atmosféricos. Digamos, en los procesos industriales se liberan micropartículas, ¿no? Que se quedan suspendidas digamos, se queda muy poquito tiempo, se acaban depositando, pero digamos, tienen dos efectos. El efecto directo es que son como espejitos, ¿no? Digamos, microespejitos que reflejan la energía que viene del sol, la reflejan de regreso. El otro efecto que tienen es que funcionan como núcleos de condensación para nubes. Entonces se forman más nubes. Y eso también tiene un efecto, dependiendo de la altura de la nube, pero bueno, en general, para reflejar la energía que viene del sol. Entonces los aerosoles atmosféricos son uno de los principales factores antropogénicos para el enfriamiento, también la deforestación. Y bueno, ya nada más para dejarlos un poquito más preocupados, ¿qué pasa cuando limpiemos nuestras ciudades de esas pequeñas cositas que además nos matan, ¿no? Estos aerosoles chiquititos que respiramos, pues también van a tener un efecto sobre el calentamiento, ¿no? Porque ya no vamos a tener los espejitos y el calentamiento puede ser mayor. Exactamente. Los quería dejar con una nota alegre. Muchas gracias. Gracias.